modificado preexistente y que las ciudades se mantengan vivas especialmente. Porque si ya no es habitable, como está pasando en el centro, que han visto esa noticia del incendio, y si tengo varios incendios, si se incendia y vuelves a lo remodelas, lo modificas, nuevamente las condiciones para la habitabilidad, bueno, pero en este caso no está pasando esta situación. Entonces nos estamos encontrando en una situación grave con respecto a esta reflexión en los centros históricos como lugares, digamos, como que ya no son habitables cuando en realidad estamos perdiendo una tremenda calidad de vida en los espacios públicos, ¿no? Ese persistente que tenemos que realmente saber, más bien ahí, si vamos a utilizar ese casco como para una convivencia a futuro y que realmente la gente pueda desarrollar un futuro, porque todavía en esos cascos hay gente que vive ahí, ¿no? Entonces tampoco no es que no es como es un vestigio, pero tampoco no convirtamos los centros históricos en vestigios. Entonces, sin vida. Entonces ahora vamos a ver un video, nos estoy compartiendo, con respecto a lo que también a los proyectos también contemporáneos que se pueden trabajar siempre respetando el casco urbano, respetando las condiciones, la escala y también el tema de las fenestraciones, ya no solamente con la fenestración por un tema de ritmo, sino también que esas fenestraciones, esas puertas más cercanas y ese espacio público, digamos, más a la escala humana, permite también las relaciones sociales y es una parte fundamental en la vida de estos centros históricos que, para que continúe la vitalidad y realmente enriquezca la calidad de vida de las personas. Vamos a verlo, es muy pequeño. Voy a ver si tengo el volumen. Buen día. Esta clase es para mostrar diferentes formas de plantear arquitectura contemporánea en lugares históricos. Partiremos de dos ideas básicas. Por un lado, no somos restauradores ni pretendemos copiar la arquitectura existente. Por otro lado, nuestro objetivo como arquitectos es plantear Arquitecta, no se escucha nada. Arquitecta. Dígame, ¿qué pasó? Es que no se Dígame, ¿lo ven? nada. Sí ¿Me lo vemos, escuchan? pero no se escuchaba nada. Ah, ya. Entonces lo vuelvo a iniciar, ¿no escucharon nada? Ya, entonces vamos a hacer una cosa. Ya, no, es que lo importante es que ya, lo voy a volver a iniciar, porque lo importante es que escuchen cómo inicia la clase, cuál es realmente lo que indica con respecto al patrimonio, que no somos arqueólogos, somos arquitectos, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? O sea, entonces vamos a ver, podemos ser arquitectos restauradores y la especialidad, pero primero somos arquitectos. Ya, entonces voy a ver, ya, porque yo estoy bajando el video para que no se sobrecargue. Cuando yo bajo el video, ustedes pueden ver el video, ¿cierto? Claro, sí, si no, Entonces, de repente mi volumen, un ratito. Voy a ver mi volumen, ya. Ya, ahora sí. Arquitecta, Ya. si no, en tal caso, mejor cada uno sería cuestión de que ya lo vea por el tiempo. No, sí, quiero comentarlo. Ah. Quiero que se comente esto de acá, ¿ya? Ya. Diferentes formas de plantear arquitectura contemporánea en lugares históricos. Partiremos de dos ideas básicas. Por un lado, no somos restauradores ni pretendemos copiar la arquitectura existente.
Por otro lado, nuestro objetivo como arquitectos es plantear edificios cuyas actividades, programa arquitectónico y sistemas tecnológicos muchas veces son totalmente diferentes a los preexistentes en los centros históricos. Esa es la primera idea que quería que escuchara. Nosotros no vamos a trabajar como a veces ha habido un mal entendimiento, ¿no? Que simplemente vamos a copiar el estilo porque así estaba y así es antiguo y eso es lo que funciona. Eso es lo que funcionó en una época. La historia de la arquitectura es una historia viva de los hechos urbanos, de la manufactura, de la ciudad, que justamente está relacionada al libro que les un extracto del libro de Aldo Ross. Comenzaremos con este primer edificio ubicado en la Ciudad de México, donde podemos observar varias cosas. Primeramente, debemos identificar los elementos que caracterizan un edificio en el centro histórico. En el edificio de la izquierda podemos ver el predominio del macizo sobre el vano. Son edificios masivos, pesados, de piedra y con claros pequeños. Utiliza colores ocres tendientes al café o al gris. Y en el caso de la Ciudad de México también tenemos predominio del color rojo. La utilización del color rojo o piedras rojas de ese material fácilmente en el valle de la ciudad debido a la cercanía con zonas volcánicas. Esto lo hace accesible y barato. Por otro lado, el color rojo era un material de lujo en Europa. Es de hecho difícil encontrar edificios rojos en Europa. Y esta condición le daba cierto estatus o cierta jerarquía o importancia a los edificios en el centro histórico. Bien, este comentario es con respecto a, fíjense lo que ha dicho en los pocos minutos. Lo que ha dicho es justamente cosas bastante claras con respecto a cuando yo voy a proyectar, así sea un edificio moderno, o sea, bueno, contemporáneo, ya moderno ya pasó. Yo puedo hacerlo con las lecturas actuales, pero yo ya estoy viendo una relación y una contextualización, no en la época, porque yo estoy diseñando en esta época. Y esto es una producción, una manufactura de la época en que se hacía así la arquitectura ahí. Pero esta transferencia, esta relación, este diálogo entre el edificio contemporáneo y el edificio antiguo, en realidad hay un respeto, una continuidad en la altura, en la contextualización, en el retiro, sin el retiro, y por eso es importante ver los parámetros, porque hubiera sido terrible si acá es un edificio moderno con un retiro, pues quedaría con una especie de hueco ahí, una cosa, un vacío que no se entiende. Entonces hay unos ritmos también que de alguna manera también trabajan en eso, y acá lo motivo, y es un tema de la propuesta del arquitecto, el tema del color, y también lo que está hablando, que el tema del color. El color es en base a los materiales que hay alrededor. Nos vamos a encontrar también con temas de materiales que de repente no están ya en las zonas, o también, por ejemplo, el tema de las pinturas naturales o el material natural que todavía persiste en la zona. Entonces, este tema del color, que esta es una interpretación de este color, también es fundamental para ese tema del contexto, ¿no? Entonces, eso es algo que quería resaltar. Seguramente fue enfatizar al edificio y engrandecer su diseño apuntando hacia el cielo. Las puertas y ventanas de madera, así como los rodapiés labrados de piedra, los marcos de cantera y las decoraciones son propias de la arquitectura de la época colonial. En el edificio del Centro Cultural España, el arquitecto identifica y reinterpreta todos estos elementos para proponer un edificio contemporáneo. Ya, aquí quería resaltar otro tema. ¿Qué cosa habla el arquitecto? Habla del edificio colonial. Entonces podríamos decir que lo colonial para todo es igual, porque vinieron los españoles y todo es igual, no es cierto, porque acá estamos viendo una contextualización de lo que pasa en México
y la contextualización de lo que es colonial en Lima, que es diferente, por ejemplo. Entonces tiene que ver con la mano de obra, la cultura, las condiciones en cómo que se dio esa fundación y cómo se dio esa estética. Esto, por ejemplo, no lo vamos a encontrar en Lima, a pesar de que estamos hablando de mismo origen, que sería la arquitectura en España. Pero fíjense la diferencia tremenda, ¿no? Ni siquiera en el material podríamos hablar, ¿no? Esto también es muy importante entenderlo. El edificio revalora y aporta valor al centro histórico al mismo tiempo. Primeramente plantea un edificio de 2 niveles en fachada, con armonía con el edificio vecino. Lo plantea como una estructura maciza que da continuidad a la calle. El diseño mantiene la verticalidad mediante los vanos y utiliza rodapiés de piedra para decorar y al mismo tiempo nivelar las irregularidades del piso. También juega con la composición de la fachada al reinterpretar los marcos de las puertas y ventanas para crear una especie de paradoja. Los marcos pesados de piedra que dan estructura a los edificios antiguos se hacen ligeros hasta desaparecer, pero aún así forman parte de la composición de la fachada. Finalmente, el diseño de las puertas y ventanas también es acorde a los nuevos materiales y a la tecnología de nuestro tiempo. En el segundo plano podemos ver que el edificio de atrás crea su propia imagen aprovechando que se encuentra la de la fachada. Aún así, mantiene la verticalidad hacia el cielo y parece desvanecerse mediante la pintura color blanco y ventanas que reflejan las nubes. En esta segunda fotografía podemos ver cómo se plantea una terraza en la azotea, la cual aprovecha las vistas de los edificios antiguos y sus cubiertas. Tal vez para recordar que esta es la ciudad de los palacios. Este artilugio, podríamos decir artilugio, pero en realidad, por ejemplo, si ustedes van a Cusco, Cusco es increíble la vista, o sea, esto es perfil urbano con paisaje urbano. Por ejemplo, acá yo tengo, o sea, esta terraza se da porque tengo un paisaje urbano acá que yo puedo ver. Entonces, a veces vemos la ciudad a nivel de calle y no vemos a nivel de arriba, la parte de techos, ¿no? Cuando a veces en el centro de Lima veíamos la parte de techo estaba llena de cosas, todo lo que se supone que algún día voy a usar y nunca lo voy a usar, se convirtió pues en una depósitos, todos los techos eran depósitos al aire abierto, todo se veía mal, pero también era riesgo de incendios y de enfermedades infecciosas. Por eso que la municipalidad hace una campaña para sacar todo lo que hay en los techos, porque era tremendamente riesgo. Ya había el riesgo de incendio y encima teníamos estos techos que prácticamente era un montón de cosas inservibles. La gente ya no los usaba y dejaban de tener un techo limpio, que realmente era parte de la composición urbana. Entonces, ¿cómo yo puedo aprovechar, por ejemplo, el caso de Cusco, esos techos con tejas andinas? Es bellísimo los techos en Cusco y realmente cómo la parte superior se convierte en los perfiles urbanos, pero paisajístico. Entonces, ese valor también patrimonial, a veces no lo entendemos porque solamente vemos los proyectos a nivel de suelo. O esta era la ciudad de los palacios. El diseño utiliza planos limpios en primer plano, los cuales contrastan con las texturas de los edificios antiguos. Ese contraste permite apreciar mejor las formas. Esto es un truco muy utilizado por los curadores en los museos. Utilizar objetos rugosos en superficies planas y utilizar objetos planos en superficies rugosas. Finalmente, la iluminación permite resaltar los elementos más importantes y característicos del centro histórico. Me refiero a la catedral y a la Torre Latino que vemos de fondo. En esta propuesta del Mercado Roma se observa cómo se respetan los principios básicos del diseño en centros históricos. Vemos el plano formado por una celosía de rombos para dar importancia al macizo sobre el vano. También hay un respeto de la altura de los edificios vecinos y mantiene una escala agradable. Finalmente incluye una planta baja comercial
de concepto abierto, la cual se llena de luz para permitir la vida urbana. El Hotel Condesa DF es un buen ejemplo de restauración. En este edificio, ubicado en una esquina en forma de cuchilla, se ha restaurado la... Ya, miren este edificio. Este edificio es moderno y sin embargo se le habla de una restauración del moderno. Entonces nosotros no tenemos patrimonio moderno porque no se está insertando el patrimonio moderno. Por eso yo siempre digo, ahorita la Casa Huiracocha la demuelen, que es una de las casas emblemáticas de la arquitectura peruana. Hay un montón de artículos sobre la Casa Huiracocha, del arquitecto Cartucho Miro Quesada, ¿no? O sea, Luis Miro Quesada, pero su sobrenombre, su alias era Cartucho Miro Quesada, conocido. Yo tuve la suerte de sí, haberlo conocido. Bueno, ahora descansa en paz. Un gran arquitecto y era un gran catedrático también, que impulsó la agrupación, la formación del grupo Espacio. Uno de los, es parte de, es un ícono en la arquitectura peruana. Él forma y funda el grupo Espacio para justamente incorporar las temáticas del moderno en Lima, en el Perú, especialmente en el espacio de Lima, pero no era el único. Entonces, por ejemplo, los hoteles de turista en provincias son grandes ejemplos de arquitectura moderna. El edificio diagonal, tristemente célebre edificio de la Coca-Cola en la avenida Javier Prado, del arquitecto Sebastián Ross, que era un arquitecto de arquitectura peruana. Yo, como digo, hace un par de meses, tuve la suerte de encontrar un libro que yo estaba buscando hace años. Un libro que hace años que estaba buscando ese libro. Porque una vez lo tuve en mi mano cuando era estudiante. Y quise comprar ese libro y nunca lo pude comprar. Aparte que para mí era inalcanzable. Y luego de, no sé, ¿qué estamos hablando? ¿Qué? Más de 20 años es que he podido encontrar ese libro y lo he podido finalmente comprar. Ya no existe la edición de ese libro, es un edificio bellísimo, el libro de la arquitectura de Sebastián Ross, y una de las obras de Sebastián Ross es el edificio de la Coca-Cola, que era llamado el edificio de la Coca-Cola de Javier Prado, era emblemático, era un ícono, y sin embargo fue demolido. ¿Y por qué? Porque no existió el tema, no sé, nadie, o sea, todo el mundo hablaba, sí, era maravilla el edificio, pero a nadie se le ocurrió patrimoniar este edificio como un aporte de la arquitectura peruana. Existe, por ejemplo, Le Corbusier, tú vas a ver las obras de Corbusier en Francia y está patrimoniado, y es un patrimonio moderno, por el aporte a la arquitectura moderna. Por eso quise hacer un alto, porque acá habla de restauración cuando es un edificio moderno. Entonces eso quería un poco dar este énfasis para que se pueda ver, ¿no? Cómo hay estas etapas también de edificios y cómo esto genera un valor arquitectónico también a la edificación. Fachada original de principios de siglo, la cual se mantiene limpia en el primer plano, mientras que en un segundo plano y fuera de la vista del paseante se observa una ampliación contemporánea para ubicar habitaciones tipo penthouse con terraza propia. En el último nivel y tercer plano se coloca una construcción ligera para cobijar las actividades de la terraza comunitaria para los huéspedes, los cuales pueden disfrutar de una vista maravillosa de la ciudad que incluye al castillo de Chapultepec. Algunas veces la fachada del edificio se expanden a otros lugares fuera del terreno mismo y debemos saber leer este tipo de casos para comprender la importancia urbana de nuestro proyecto. En este hospital podemos ver la utilización de un plano con formas orgánicas, el cual configura el carácter en el espacio público. Aquí vemos la intervención que se hizo a la Cineteca Nacional, la cual utiliza elementos de alto contraste para enfatizar su diseño. Primeramente vemos una cubierta texturizada que contrasta con los... Acá adelanto a Georges Pompidou, por ejemplo, quiero
una tendencia fuerte en la época de los 90 sobre el postmodernismo. ¿Por qué? Porque se da justamente el contra al modernismo, justamente por el fracaso del modernismo, la planificación urbana y la inserción, la conexión con los centros históricos. Entonces había una especie ya, o sea, yo creo que también hubo una interpretación de simplemente sacar los centros históricos porque la historia no era parte de la revolución industrial, pero en realidad no hay nada más errado de entenderlo, porque las ciudades y los territorios evolucionan. Entonces, ese tema de Georges Pompidou, que es un centro cultural con una gran plaza, esta explanada, en realidad es el terreno de esto, pero este centro cultural da a la ciudad este espacio, este es el atrio de entrada, y tú cuando caminas por acá, sientes como una especie de bajada muy suave, o sea, no necesitas tener una rampa, vas bajando y prácticamente esa pequeña pendiente te va llevando, y es lo suficiente como para que la gente también lo tome como para sentarse, los chicos, todos, más ahí, acá, esta foto me parece súper linda, porque en realidad es una foto donde muestra cómo la gente se apropia del lugar. Acá no hay un cartel que te diga siéntese, la gente lo toma como una comunicación entre el edificio y eso, y estamos hablando del centro histórico de París, que es un centro histórico estrecho, pequeño, no medieval, ¿no? Es el centro propio, ¿no? Y acá hay una callecita, yo caminaba siempre por acá, y de acá me encantaba esa onda de como que te baja, ¿no? Y la misma pendiente te llevaba a Georges Pompidou, ¿no? Entonces, este edificio fue considerado como mucha gente, ¿no? Muchos detractores dicen, uy, qué mal gusto, se ve expuesto porque propone la exposición de la estructura, pero a través del concepto de grilla. Si ustedes lo ven acá, les debe ser familiar el concepto de grilla, para la exposición de todo lo que eran los elementos industriales. ¿Y por qué fue así? Porque en este caso, con Norman Foster y Renzo Piano, también participó con Norman Foster, dijeron que en realidad había un contextualismo con respecto a los tamaños, las alturas, el concepto de plaza, el concepto, ¿no? Pero que en realidad también era contextual a su época. Entonces, hoy Georges Pompidou es emblemático, es totalmente aceptado por la gente y obviamente genera una continuidad en los proyectos de París, teniendo una estructura urbana de 1400. Entonces, ¿cómo se mantiene una ciudad? Y es más, París es considerada una de las ciudades todavía, es una ciudad top. Si tú pones las ciudades, ¿dónde te gustaría vivir? Está entre las ciudades top, está entre las 10 mejores ciudades, cuando antes era una ciudad antiquísima. Entonces siempre se fue reinventando París y existe una conciencia bien clara de los proyectos que reinventan la ciudad. Entonces no hay que tener miedo a la parte de la contemporaneidad de la ciudad, porque la ciudad es una historia viva que en el tiempo se va desarrollando. Entonces nosotros, en este caso ustedes, que van a ser futuros arquitectos, va bien cómo es que se va a trabajar esa transición entre lo antiguo, lo de hoy y con visión a futuro. Eso es lo que yo tengo que entender realmente en el tema del patrimonio. Quería hacer los comentarios porque no era solamente ver el video, sino entender realmente comentarlo para que ustedes lo vean ya con calma en sus casas, ¿no? Y ya estamos para cierre. Quisiera, por favor, que vean aquí en la lectura de Aldo Rossi, que está relacionado a la ciudad como manufactura en los hechos urbanos. Esa lectura sí la tienen que leer, es muy importante, porque acá hablo de la estructura de los hechos urbanos. Bueno, Rossi, este es un libro traducido al castellano. La traducción fue el libro original de 1966, Arquitectura de la Città, de Aldo Rossi. Aldo Rossi es un arquitecto milanés que estudió en el Politécnico de Milano y fue discípulo de Ludovico Quaroni. Ludovico Quaroni escribe un libro que se llama Las 8 lecciones de arquitectura y él se convierte luego en docente catedrático del Politécnico de Milano en Italia. Ese Politécnico es una de las mejores universidades del mundo en arquitectura.
es igual que el Harvard, es igualito, tiene ese nivel, un nivel muy alto. Y una de las cosas más importantes del Politécnico es el altísimo nivel tecnológico que tiene, pero también tiene el departamento de territorio, de historia de Chitá, es muy fuerte, tiene una relación muy fuerte con las mejores universidades del mundo y tiene un altísimo nivel de análisis científico. Eso estamos hablando de los años 90, ya tenía ese nivel. Entonces, acá habla de la manufactura, escribe, y esto que el arquitecto Rossi es un arquitecto regional, es un arquitecto que realmente, como italiano, ama su país en el sentido de que era parte de la historia, y él habla, este libro refuta realmente el tema de las teorías del moderno con respecto a la ciudad, porque decía, en realidad no se puede aplicar en todo lugar, porque tendríamos que eliminar toda Italia, porque tenemos que trabajar con la historia. Entonces, no es que sea historiador, y tampoco es un libro que podríamos entenderlo como un libro de restaurador. Eso sería una mala interpretación. Es un arquitecto milanés que tiene mucha conciencia del entorno de los centros urbanos de su país. Y entiende claramente también la historia europea por este bagaje rico. Y es más, eso es lo que hace que mucha gente vaya allá. Esa calidad de espacio, calidad de vida es muy alta, a pesar de que los centros históricos son antiguos. Entonces, cómo la ciudad se mantiene viva y cómo tú puedes continuar viviendo en el patrimonio y puedas desarrollarte bien. Entonces, creo que acá en el Perú hay una mala interpretación de lo que es el patrimonio, que no lo tocas y se va a caer. No, tienes que hacerlo habitable, tienes que hacerlo vivible para nuevas generaciones, para las nuevas familias o las personas que quieran vivir ahí. Pero no dejar que se degraden esos centros históricos, más bien que sean de altísima calidad de vida para las personas que van a estar ahí. Entonces, eso es la lección que quiero que ustedes reflexionen. Entonces, acá, esta parte es una lectura muy bonita. En realidad, lo ideal es que se consiga el rito, el genius loci, ¿no? El locus, que es el lugar, ¿no? Y ahí nosotros tenemos historia de civilización. Esa es la gran diferencia. Entonces, no todas las lecturas, o sea, nos van a alimentar todas las lecturas, pero en realidad hay unas que coinciden. Entonces, este libro se considera una teoría de la ciudad, que es diferente a un diseño de la ciudad. Es la teorización de lo que es la ciudad, ¿no? Que es el contraste, por ejemplo, a la teorización, por ejemplo, de, ¿cómo se llama?, de Venturi, para el entendimiento de las ciudades americanas por el tema del consumo, que es diferente, ¿no? Por ejemplo, que también tiene un impacto muy importante, ¿no? Por eso yo podría explicar, por ejemplo, el tema de los carteles, el tema de la imagen, la imagen de la ciudad a partir justamente del tema de la semiótica y la simbología de los significados, que es otra teoría de la ciudad que nace en un contexto diferente como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa lectura está, los grupos van a incorporar esa lectura, por eso lo que les digo, consíganse el libro de arquitectura de Chitá o arquitectura de la ciudad, debe estar seguramente en la biblioteca, porque es un libro de consulta en todas las universidades. Entonces, bien, ya pasó el tiempo, les pasó la hora, ya terminó la clase. De todas maneras, vamos a ver ahorita el trabajo, no ahorita acá, yo lo voy a revisar. Y para la próxima clase los grupos van a exponer ya el trabajo, digamos, avanzando. Tienen también ahí el sílabus con respecto a los contenidos. A ver, un ratito. Tenemos también bastante información. Las lecturas anteriores también hay lecturas, material. También está, a ver... Perdón, falta una clase abrir y está la clase abierta también. Ya, el tema de la 140, que ya también se ha subido, ustedes ya tienen acceso también a esto.
La lectura es diagnóstico del centro histórico, lo tienen también a la mano. Tienen otros archivos también que sea el tema de normativa y lectura. El tema de la ley de saneamiento físico legal, las leyes que se mencionan, el decreto supremo 011, que ya también se ha modificado, pero lo menciona justamente el riesgo sísmico que vimos. Hay otra lectura también en anexos. Tienen un libro de memoria y sensibilidad en el patrimonio edificado, también que lo tienen, es muy interesante esa lectura, léanlo. Los grupos tienen que leer estas lecturas para ir incorporando más las lecturas que ustedes van a investigar. ¿Ya? Entonces, ustedes ya manejan los formatos de investigación. Entonces, nosotros vamos a arrancar el trabajo con formatos de investigación, ya con metodología, ya con objetivos claros, ya con hipótesis o supuestos del grupo. El grupo va a tener que proponer. Entonces, acá tenemos que tener un estudio de base, ¿no? Con teorías de la ciudad, y teorías en el tema de patrimonio. Hay otra también, hay otra lectura que les he subido. Entonces los grupos tienen que leer. Entonces la próxima clase van a exponer. ¿Qué van a exponer? Justamente lo que toca, ¿no? También tenían que traer el informe. A ver, un momentito. Ya, a ver. Ya, ahora voy a revisar los trabajos, pero obviamente la parte 3 era discusión, resultados, plan maestro, programación general. Yo no sé si los grupos han llegado a todo esto, tiene que estar completo. Voy a revisar los trabajos. Si no está completo, la próxima clase va a ser la entrega final de esta etapa, de la etapa 3, porque en la sección 4, o sea, en realidad tendrían ya su examen parcial ahorita, pero lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Chicos, el examen parcial va a la próxima clase. ¿Me dejo entender? Y el examen parcial es sobre las lecturas y también sobre el trabajo. Van a haber preguntas de trabajo y van a haber preguntas de las lecturas, de los videos, de los que hemos comentado en clase, de la clase. Entonces hay varias cosas que van a entrar al examen parcial. ¿Ya? Entonces, la próxima clase sí tenemos examen parcial y tenemos que ver acá en el trabajo todo este informe, ¿no? Acá tenemos el tema de plan maestro, programación general, identificación de escenarios. Eso es importante, los escenarios. O sea, ¿cómo son los escenarios, no? Los escenarios urbanos, qué lugares son los que ustedes consideran que tienen este valor patrimonial. Tal vez ahorita estén patrimoniados y otros no, pero ustedes consideran que sí deberían ser patrimoniables y sustentan eso. Entonces, eso es parte justamente de la propuesta que nosotros tenemos que proponer, ¿cierto? Ya, áreas, sectores a intervenir. Seguramente hay muchos que están señalados, pero de repente ustedes cuando lo ven dicen, bueno, pero ese está señalado, pero no se ha hecho nada. Entonces también tienen que tener un espíritu crítico y eso volcarlo justamente en el trabajo, ¿no? Propuesta de proyectos específicos de renovación urbana sustentables. Tenemos que incorporar la sostenibilidad al tema de patrimonio, ¿no? Programación urbana arquitectónica preliminar, estrategias de gestión administrativa, económica, social y técnica. Los
grupo. Entonces yo les voy a subir información sobre gestión, porque el tema de la gestión es así. Les explico muy rápidamente. Yo puedo tener el plan urbano, puede estar maravilloso, puedo generar todo lo que estamos hablando, esta integración con el centro histórico y todo, pero se va a quedar ahí. ¿Por qué se va a quedar ahí? Porque no hay gestión. Gestión no es igual que la administración. Yo puedo administrar algo que de repente también está mal, pero la gestión es propuesta, es decisiones y es para qué cosa, cómo yo gestiono lo que tengo para ir al futuro. Entonces, el planteamiento que ustedes van a hacer se convierte en una herramienta poderosa para la toma de decisiones. Eso está ligado con la gestión urbana. Pero si yo no tengo, pero la gestión urbana parte justamente de herramientas como estas propuestas de investigación, como esos trabajos que están haciendo, tienen que tener un mayor entendimiento sobre el trabajo que se está elaborando. Entonces yo creo que seguramente la próxima clase van a entregar más completos, me imagino, voy a ver ahorita, voy a revisar, y la próxima clase sí tiene que estar el trabajo completo, y en la próxima clase va a haber una exposición. Y el examen es al final de la hora, o sea, de 11 a 12. Entonces temprano entramos y la de 11 a 12 tienen su examen. ¿Está claro, chicos? Arquitecta, es La próxima escrito. clase. Sí, no, pero me refiero a que va a ser preguntas. Si nos da el tiempo, porque son varios grupos. Si nos da el tiempo, yo voy a hacer las preguntas. Pero de todas maneras tienen su examen. ¿Ya? La exposición y seguramente al final habrán preguntas, porque primero la idea es que los grupos se expongan. ¿Ya? Arquitecta, nuestra exposición es de todo lo que está en el sílabo, ¿cierto? Sí, todo el trabajo incluye esto, es lo que manda el SILOS. Todas las partes. Por eso yo les recomiendo que hagan todo por partes. O sea, parte 1, parte 2. Obviamente cada parte tiene también su desarrollo. Ya, lo que sí, no se olviden de citar. Tienen que citar en APA, es obligatorio. Por eso, básese revistas publicadas, institutos, creo que ustedes ya lo saben esto. Yo sé que los de DUA tienen esta base, ¿no? Al menos sé que en DUA 2, al menos en mi caso, sí se les indicaba, pero no sé si los demás alumnos no han tenido esas indicaciones. Chicos, les digo que tienen que ya, ¿por qué? Porque ustedes saben el trabajo de formato de investigación, entonces tienen que respetar las citas. Por ejemplo, si tengo, digamos que al final yo tengo 20 planos, 30 fotografías, 10 esquemas. Entonces yo digo, ya, voy colocando, entonces yo digo, todo, que sea así sea plano, esquema, gráfica, apunte, todo, en la investigación se llama figura. Entonces, figura 1, se pone el título y abajo una explicación breve si la hay. Entonces yo tengo que todo eso que he recopilado tengo que linkear, tengo que saber qué es, pero también tengo que citar de dónde ve qué fuente es. Por eso no usen fuentes de San Google. O sea, no usen fuentes que no tienen una base, porque las bases indizadas, científicas, tienen una biblioteca virtual que tienen un montón de bases de datos, empezando por ProQuest. Tienen ProQuest, tienen EBSCO, tienen un montón de bases de datos. Usen la biblioteca que tienen. Tienen Google Académico y tienen más todavía. Entonces, usen las herramientas. Igual ustedes tienen ese servicio de la universidad. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes tienen que entrar a sustentar. O sea, si yo quiero sustentar una idea, busco también otros autores. No es que los autores van a hablar por mí. Yo tengo mis ideas, las pongo en blanco y negro, el grupo tiene que... Por eso, un buen trabajo es cuando el grupo trabaja realmente y debate las ideas. Ahí se nota el trabajo. Cuando es poco, no hay debate, se nota en el trabajo. No hay una propuesta propia del grupo. Y justamente, ¿para qué están haciendo el trabajo? Para proponer, no para trabajar solamente con los otros autores. Los autores me sirven de sustento mayor, de soporte para poder sustentar. ¿Ya? Entonces, todo citado, formato APA,
lo van a presentar obviamente en formato, en ¿cómo se llaman? Diapositivas PPT, ¿no? Es mucho más simple. Tienen el formato para diagramar, pero tienen que diagramar las láminas, ¿no? A veces ponen un plano gigante y no dice nada. Tienen que poner, por ejemplo, hay planos sin membrete. No sabes de qué es, tienes que poner el título. Porque si yo pongo un plano, tengo que saber de qué es. ¿Sí? Comentar las diapositivas. No sueltas, sino dentro de una línea de trabajo, ¿ya? Entonces guíense, por favor, con el sílabo. Si falta algo que incorporen, lo tienen que incorporar, ¿ya? Y al final su bibliografía. Bibliografía citada en APA, no solamente link, porque link no es una bibliografía, ¿ya? Entonces, cuando ustedes buscan las revistas científicas, ahí sale, inclusive ya está listo, ya sale para citar nomás. Y inclusive ponen, hay cambios para decir APA, Vancouver, ustedes usan ISO, pero ustedes no usan ISO ahorita, ustedes usan APA, ¿ya? Ok, les paso la lista. Stephanie Alvirena. Presente, arquitecta. Muy bien, Jairo Antonio Aspajo. Jairo Aspajo. Me dijo que tenía problemas con su internet, arquitecta. ¿No sigue entrando? ¿No entra? No, es que está en problemas con su internet. ¿No ha entrado en ningún momento? No. No pudo ingresar. Ya, dile que manda un correo, ¿ya? Ya, ok. No estoy poniendo la ausente porque no está. No puedo ponerle presente si no está. ¿Ya? Pero que indique qué es lo que está pasando, porque si tiene problemas de conexión siempre, pues entonces no sé cómo va a ser. ¿Ya? Arquitecta. ¿Está trabajando en el grupo? Sí, está trabajando. Pero ¿cómo? Pues por eso, al menos, por lo menos, que trate de conectarse, no importa sin video, pero al menos que mande el chat presente para yo poder verlo. ¿Ya? No, lo que pasa es que me dijo que hoy tuvo problemas con su conexión todo el día. Entonces yo supongo que lo arreglará en estos días. ¿Dónde estás, Pajo? ¿Está fuera de Lima? ¿No? Me parece que no. Ya, bueno. Pero entonces está como ausente ahorita, porque no está. ¿Ya? De arquitecto, yo le digo. ¿Ya? María Contreras, que solucione, por favor, su tema. Ya. Daniela Estica. Presente. Ya. Renzo Fonseca. Renzo Fonseca está. No está. Daniel Fuertes. Presente, arquitecta. Ya. Ya, ok, gracias. Sofía Funes. Los que yo voy llamando pueden ir saliendo, ¿ya? Nos vemos la próxima clase. Sofía Funes. Presente. Sofía. Ya, gracias. Leandro García. Voy a terminar la lista, ¿ya? Leandro García. No está. Antonio, ¿sí está? Antonio Guevara.